tal? Soy Sofía Ramírez. Muchas gracias a quienes nos están viendo o escuchando en este espacio para la Cátedra Madero a través de Radio 13 y del programa War Room, conducido por Daniel Flores. Y bueno, el día de hoy nos acompaña el maestro Iván Lascano, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, para hablarnos sobre los despidos y las renuncias que se han dado en el gobierno, ¿no? Y más específicamente sobre esta comparativa entre la honestidad y la capacidad que piden para desarrollar las funciones del cargo en cuestión. Maestro, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta entrevista. Pues muchas gracias por la invitación y sobre todo agradecer también a Radio 13 quienes han abierto, digamos, este espacio también para que uno pueda aportar sus ideas. Es un gusto. Y bueno, pues sin más, vamos a iniciar y para ello me gustaría pues empezar preguntándole, ¿no? Que nos explicara o que nos ayudara a comprender a grandes rasgos justamente este tema central, ¿no? Comenzando como de qué van los llamados asuntos públicos y cómo es que estos pues tienen alguna injerencia o afectan al gobierno en cuestión. Adelante, maestro, por favor. Sí, claro que sí, Sofía. Bueno, un poco para relacionarlo con el tema de la intervención del día de hoy, básicamente es que queremos encontrar una relación entre la dinámica de lo que es el espacio público y cómo diversos asuntos logran capturar la atención o dada su relevancia, digamos que llegan en determinado momento a obligar un movimiento dentro del equipo cercano del presidente de la República. En términos generales estamos refiriéndonos al gabinete. Entonces estos asuntos pudieran encontrarse desde aquellos mucho más digamos, de coyuntura de una cuestión totalmente circunstancial, digamos, como el caso de la Secretaría del Medio Ambiente, la Semarnat, con el movimiento de la secretaria por este incidente del aeropuerto, en el cual después tuvo que presentar su renuncia, a aquellos asuntos que, digamos, van, digamos, por un desacuerdo incluso de fondo, como en el caso de Carlos Ursúa, cuando dejó la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, y incluso otras dinámicas en las cuales podamos encontrar cuestiones de fondo o, digamos, en un contexto mucho más amplio que obligan a tomar una decisión por parte del gobierno. Entonces, la parte de los asuntos públicos, digamos, es muy importante, digamos, porque es lo que, digamos, la democracia ha sido definida por algunos especialistas como el gobierno de la opinión pública. Es decir, los asuntos públicos se construyen a partir de los intereses o los temas que son de incumbencia de la colectividad, de los ciudadanos, y cuál es el juicio y cuál es la opinión que estos depositan sobre ellos. Entonces, a la medida que esta opinión pública vaya en un sentido o vaya en otro, esto puede orillar al gobierno en turno a tomar decisiones sobre los movimientos de su equipo cercano. Entonces, digamos, nada más también para cerrar esta idea principal, habría que señalar que, bueno, esto por supuesto no es privativo del actual gobierno federal. Movimientos en los gabinetes siempre se han observado digamos, en los sexenios anteriores, incluso en la etapa no democrática. Y por otro lado, incluso en este sentido, señalar que para muchos especialistas ya es un hecho dar por sentado que el gabinete que inicia no necesariamente es el gabinete que termina. Y en muchas ocasiones, la figura que termina sucediendo al gobierno, dado caso que estuviéramos hablando de un gobierno de continuidad, no necesariamente es uno que hubiera iniciado el periodo, porque los encargos políticos son de un desgaste muy amplio. Entonces no es necesario que se dé esta relación. Y por el otro lado, tampoco es una dinámica propia, digamos, de los gobiernos federales, aunque ciertamente para un sistema político como el mexicano, que está más centrado en los asuntos, diríamos, nacionales, pero en términos concretos federales, es mucho más patente la movilidad en el caso federal que lo que sería, por ejemplo, en el gobierno estatal o en el caso del gobierno de la Ciudad de México.
Y bueno, justamente, ¿no? Ya lo mencionaba, que hay en ocasiones que algunas acciones por parte de estos funcionarios, pues, derivan en una renuncia, ¿no? En un despido, que no todos los gabinetes, así como inician, terminan con los mismos funcionarios. Pero justamente poniendo en una balanza, ¿cómo se debería de ponderar esta parte de la capacidad administrativa de un funcionario contra un discurso de honestidad y austeridad? ¿Tiene uno más peso que el otro o cómo podemos balancearlo? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Debo señalar que, sobre todo a propósito, por ejemplo, que a raíz, por ejemplo, del nombramiento o de la confirmación del nombramiento de Pablo Gómez para la Unidad de Inteligencia Financiera, a propósito de otro movimiento, digamos, importante, aunque ciertamente no del rango de un secretario de Estado, pero por la importancia de este cargo, digamos, que adquirió en este tiempo, él mencionaba que, bueno, cuando se ponía en duda sobre su capacidad técnica, porque es alguien que no ha estado metido en estos temas, sino que ha tenido más bien, en el mejor de los casos, una larga trayectoria parlamentaria. Bueno, él decía que como titular de esta área de lo que se trataba era de un cargo de naturaleza política. Y en cierta forma esto es así. El sociólogo, famoso sociólogo Max Weber, señalaba que con el desarrollo de las instituciones políticas modernas y en general de la política moderna se va realizando una diferenciación de funciones, por un lado, entre lo que es el político, aquel sujeto que entra a la arena pública con la finalidad de disputar el poder político y avanzar diversos objetivos, y el funcionario. En la medida que el Estado moderno se va desarrollando, la administración pública se va volviendo cada vez más compleja, tanto por la magnitud de los asuntos que trata como por su diversidad, y por lo tanto exige cada vez más la selección de funcionarios profesionales, capacitados, formados digamos, en instituciones educativas a partir, digamos, de los diversos requerimientos que se tenga para la función que van a realizar. Entonces, el Estado moderno va desarrollando, por un lado, una diferenciación entre lo que es el funcionario público y lo que es el político. Pero incluso dentro del servicio público, nosotros encontramos también, diría Weber, una diferenciación entre lo que son los funcionarios de naturaleza política y aquellos funcionarios cuya naturaleza es más bien de corte administrativa. Esto es, por ejemplo, los titulares de las secretarías, aun cuando se encargan del despacho, de una función prioritaria del Estado, su nombramiento es más bien de tipo político y no necesariamente tiene que obedecer a la trayectoria, digamos, administrativa que este funcionario haya seguido o haya desempeñado durante un largo tiempo. Situación diferente es la que se presenta en la administración pública con los que son los funcionarios propiamente administrativos, cuyos nombramientos o cuya permanencia en lo que denominamos la carrera administrativa depende más específicamente, primero su ingreso de su formación, de su capacidad y su avance y su permanencia y su movilidad a partir de los resultados que esté entregado y que la capacidad que haya señalado. Entonces, primero, digamos, partiendo de esta diferenciación de este mapa, ahora podríamos señalar, bueno, ¿qué es más importante? Depende. En un funcionario, digamos mucho más administrativo, obviamente lo que se requiere es una preparación técnica, un conocimiento especializado sobre la materia, sobre el ramo del cual él va digamos, a tratar directamente, va a desempeñar sus funciones. En el caso de los funcionarios políticos, es mucho más importante el carácter político de su nombramiento y por lo tanto, en este caso, la lealtad estaríamos hablando. Entonces, y aquí, digamos, la lealtad se entiende también como la parte de la austeridad, porque la austeridad, digamos, es relevante en la medida que el gobierno, bueno, en este caso, el gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha centrado en el discurso de la austeridad, digamos, como una piedra de toque muy importante para su gobierno. Y por lo tanto, aquellos sujetos que le son cercanos, que son, digamos, parte de su equipo de trabajo y que él ha designado políticamente para encabezar las distintas entidades de la administración pública federal, se espera que sigan su ejemplo y por lo tanto sigan el mensaje que él busca mandar a la población. Esto es mucho más importante porque son, digamos, parte de una coalición política, parte de un equipo político que está gobernando. No necesariamente es el caso con la parte de los funcionarios especializados que bajo una lógica de un
servicio profesional de carrera, diríamos en México, en términos generales un servicio civil, no deben sus nombramientos o su designación o su avance en su carrera administrativa por esta cuestión de la lealtad al gobierno en turno, porque se entiende que son carreras o trayectorias separadas. Pero digamos un poco para redondear la idea, yo diría que en ese sentido, digamos para el presidente creo que es muy claro que ha marcado que dado que él entiende que son nombramientos de naturaleza política, pues estos deben de seguir los lineamientos que él establecido sobre lo que debe de ser un buen funcionario, un buen secretario de Estado. Bueno, sin duda los nombramientos han sido un tema, ¿no? Dentro de este gobierno. Tenemos, por ejemplo, la elección, ¿no? De la nueva ministra en la Suprema Corte a raíz de la terna que envió el presidente. También tenemos como la noticia de que ya bajó de esta terna o la opción que tenía, que había mandado para el nuevo director de Banco de México, ya no se va a llevar a cabo, ¿no? Herrera ya no va a participar para esta parte. Y ante todos estos cambios, todas estas designaciones, ¿no? Todas estas ternas propuestas, ¿considera que para este gobierno es más útil un funcionario con principios de austeridad y honestidad? ¿Por qué sería así? Bueno, es un punto interesante también. Ahora, quisiera iniciar con lo que tú, digamos, a su vez iniciaste la pregunta. En el caso específico de los bueno, de la designación y la ratificación, la selección en este caso para la ministra de la Corte, que se va a incorporar, y en el caso sobre el retiro, digamos, la reconsideración del nombre de Arturo Herrera para formar parte digamos, de la estructura del Banco de México, porque en ambos casos son cargos que no son parte de la administración pública federal. En este sentido, no, obviamente, como ser ministro de la Corte, eres parte de otro poder. Entonces, digamos, en la designación, aun cuando uno pueda tener, obviamente, la lectura política de que la mayoría en el Parlamento apoyan aquel nombramiento o aquel nombre o perfil que vaya más acuerdo a los sentires y pensares del presidente como la figura política líder, digamos, en términos formales, no es un nombramiento que digamos, el Poder Ejecutivo es responsable. Y en el caso también del Banco de México, que aunque no es un poder propiamente, estamos hablando de un organismo constitucional autónomo. Entonces, obviamente hay un poder detrás de estos nombramientos en el cual de entrada la selección de cuáles son la baraja, la terna de los nombres que se tienen que considerar y posteriormente incluso sobre qué lado se decanta la votación de la mayoría que le corresponde aprobar o respaldar ese nombramiento, pero en sentido estricto no son nombramientos del Ejecutivo. Ahora bien, ya para entrar en materia sobre la cuestión, bueno, ¿qué es más importante? En última instancia, yo creo que, reiterando, de lo que se trata es, bueno, partimos del hecho de que todos los nombramientos, hasta cierto punto, tienen cierta preparación, ciertas capacidades básicas para llegar ahí. De alguna forma han desarrollado una carrera política. ¿Qué es más importante si es la cuestión de la austeridad? Bueno, hay que verlo desde este sentido. Digamos, la preparación debe ser algo que debe ser exigido para el equipo de apoyo de quien va a estar encabezando digamos, el despacho de la institución en cargo. Obviamente, una situación ideal es en la cual el titular de la institución conoce la materia y no solo conoce la materia, sino que tiene una trayectoria administrativa que respalda su nombramiento, porque esta la permitirá tomar decisiones mucho más informadas y tener un panorama mucho más completo del asunto que está tratando. Pero en última instancia, lo que me gustaría enfatizar es que son nombramientos de naturaleza política y por lo tanto se entiende que en todas estas designaciones o los cargos en las secretarías o en instituciones, es el equipo administrativo de toda la institución la que realiza el trabajo y que a final de cuentas, en último momento, escala o asciende los asuntos hacia la parte directiva, donde se toman las grandes decisiones en cualquier organización. Y son ellas las que, de acuerdo al programa político al cual pertenecen, en este caso de Morena, con el presidente López Obrador, tomarán las decisiones que sean más pertinentes para avanzar ese programa político, que se entiende
dado que es derivado de un respaldo popular en las urnas, pues tienen la legitimidad. Entonces, en ese sentido, las personas, digamos, que encabezan estas instituciones, su preocupación es más bien de naturaleza política. No quiere decir que, por lo tanto, deban de desatender criterios de orden técnico, sino que no existen los criterios técnicos aislados en el vacío. Esta idea de que la administración, digamos, pudiera separarse por completo de la política, plantea un falso dilema, porque si lleváramos a un extremo este planteamiento, podríamos pensar que podríamos deshacernos de la política y terminar convirtiendo todos los asuntos que se gestionan en una sociedad en una racionalidad administrativa donde la política nada más estorba. Al contrario, la política es importante porque es la que le da el encuadre a los asuntos, es la que le da prioridad sobre qué asuntos se deben de atender sobre otros, y esos son los tipos de decisiones que toman quienes encabezan las instituciones. Y en este caso, para el gobierno federal, para el presidente López Obrador, el tema de la austeridad es muy importante y por lo tanto quiere transmitir ese mensaje de que no hay ese derroche a partir de actos simbólicos. Ahora, otra pregunta sería si uno piensa que los problemas de fondo o del ejercicio presupuestal o de la eficiencia se resuelven a partir de mandar un mensaje de austeridad. Pero esa es otra cuestión. Aquí la cuestión es que la política también es un campo que también está marcado por la parte simbólica, y la parte simbólica no debe de ser desestimada. Bueno, ya lo mencionó, ¿no? Sin duda este proyecto, la búsqueda de austeridad, bueno, de este proyecto político, ¿no? Encaminado a través de la austeridad y la honestidad, ¿no? Y nos hizo también, aparte, esta diferenciación acerca de los nombramientos, ¿no? De naturaleza política y las designaciones por parte del Ejecutivo, que son dos cosas muy diferentes, pero que podemos ver, o a través de este simbolismo, como lo mencionaba, hacia dónde se va a dirigir como este proyecto político que es Morena, que trae el presidente, ¿no? Esta agenda que busca despegar. Estos cambios, ¿no? Que se han dado o que no se han dado, estos nombramientos que no han resultado también, ¿qué consecuencias pues pueden traer, ¿no? En cuanto a la administración y de manera general al Estado mexicano? Bueno, ¿qué consecuencias? Bueno, es complicado anticipar un resultado, hacer un vaticinio, pero lo que sí se puede, digamos, vislumbrar es que este gobierno, a diferencia de lo que han sido gobiernos anteriores, ciertamente el caso de Enrique Peña Nieto, incluso también uno podría decir en su momento el caso de Vicente Fox, este gobierno es un gobierno que está muy marcado el rumbo a partir de la pauta que marca el presidente de la República. En ese sentido, no es que los secretarios de Estado o los titulares de cada una de las dependencias claves, digamos, de la administración pública o del Estado mexicano, las cuales pudiera tener alguna injerencia, tengan libertad de acción para que en el ámbito que ellos conocen y son especialistas, desarrollen los temas, sigan una agenda en particular y nada más le presenten resultados al presidente. En este caso, lo que ha quedado claro que es un ejercicio mucho más personal de parte del presidente, mucho más centralizado, en el cual el presidente manda claramente cuál es el sentir del rumbo, de los resultados, de los objetivos que se quieren lograr en cada una de las dependencias de la administración pública. En ese sentido, por lo tanto, debería de sentirse menos el cambio de las personas y de los nombres, porque en última instancia, la fuente última que establece la agenda que deben de seguir permanece la misma, que es el presidente de la República. Y realmente uno no debería de pensar que porque has abandonado una persona y llega otra, esta persona va a imprimir una nueva orientación hacia el ejercicio, hacia las prioridades del cargo que está asumiendo, sino que, como hemos visto en muchos casos, los cambios se han obedecido a razones totalmente diferentes, ¿no?
Pues maestro, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de la Cátedra Madero, de habernos dado un panorama mucho más amplio, ¿no? Acerca de esto que nos pareciera como, no sé, un tema nada más como que se repite cada sexenio, ¿no? Estos nombramientos que nos parecieran como inteligibles, que no son relevantes, pero que realmente representan como todo este ejercicio o las prioridades políticas, ¿no? Que trae tanto el presidente, la parte del Ejecutivo, pues como todo lo que sería el Congreso, ¿no? Muchísimas gracias y bueno, no sé si antes de despedirnos tiene como alguna conclusión o gusta dar algún comentario general final. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Reiterar el apoyo de este espacio de Radio 3 y por supuesto también a los amigos de la Cátedra Madero que siempre han sido muy generosos en abrir estos foros de discusión para debatir ideas. Y pues nada, básicamente cerrar con el hecho de que esperemos que habrán muchos más cambios, sobre todo en la medida que nos acercamos a la sucesión, digamos, a la contienda electoral. Eh, los distintos grupos que conforman la coalición que apoya al presidente de la República, pues empezarán a movilizarse y por lo tanto no debe de extrañarnos que se presenten cambios. Pero no obstante esos cambios, digamos, en principio, esto es una cuestión hasta cierto punto natural de la política mexicana y per se no deberían de afectar la forma en la cual se desempeñan los asuntos públicos en la medida que se deje a los funcionarios públicos que hacen el cuerpo de estas instituciones administrativas hacer su trabajo. Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, sin duda, desde la Cátedra Madero estaremos abriendo espacios para analizar los futuros cambios y decisiones que se tomen desde el gobierno y desde el Poder Ejecutivo. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el maestro Iván Lascano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Al público, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio de la Cátedra Madero en War Room y que se fue transmitido a través de Radio 13. A todas y todos les invitamos a que nos sigan en las redes sociales. En todas nos encontramos como @catedramadero y que por supuesto también sigan las redes sociales de esta emisora y en todas están como @radio 13 digital. Muchas gracias y les esperamos en la siguiente emisión.